Hola a todos, muy buenas tardes. Y como les había mencionado, teníamos una clase, open class pendiente, ¿cierto? Y tiene que ver con la referencia al aprendizaje supervisado. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, nuestros datos tienen que ser de alguna manera limpios, o estar limpios, ¿cierto? Para poder arrancar con nuestro trabajo inicial de aplicación de los algoritmos. Entonces, al necesitar evidentemente de esa aplicación, de esos algoritmos, nosotros tendríamos que pensar en cómo aplicar ese tipo de... Pues originalmente nosotros decimos que poseemos una cierta cantidad de algoritmos de machine learning. Afortunadamente, o inicialmente se pensó en el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El machine learning se divide en dos grandes grupos, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Para nuestro caso, trabajaremos únicamente, especialmente en el aprendizaje supervisado. Para poder entender qué es el aprendizaje supervisado, pues evidentemente tendremos que acudir a cuál es la forma en la que necesitamos aplicar. Entonces, tenemos unos conjuntos de datos y dependiendo del contexto que tengamos, pues nosotros decidiremos a dónde lo vamos a aplicar. Si lo aplicaremos en suceso de tipo discreto, ¿cierto? Que llamaremos clasificación, o un tipo continuo al que llamaremos función. ¿De qué depende? En realidad, la mayoría de las veces depende de la salida, ¿cierto? Entonces, en la selección de la salida, nosotros, ustedes no deben perder de vista que tenemos unos conjuntos de datos. Aunque esto suene repetitivo, nosotros siempre tenemos un conjunto de datos dividido en las entradas y seleccionado en la salida. En Machine Learning, el aprendizaje supervisado se le llama a aquel fenómeno en el cual yo conozco tanto las X como las Y. Eso me va a llevar a que cuando tenga que utilizar un algoritmo tenga como comparar y establecer una métrica de comparación. Si mis valores Y son discretos o son continuos, es ahí donde yo puedo tomar la decisión de si utilizo clasificación o si utilizo regresión. Es muy importante tener eso en cuenta. Posteriormente vamos a hablar del aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado también hay unas herramientas de clasificación, pero básicamente digamos, se orientan hacia los... Una vez dicho eso, entonces nosotros tenemos que plantearnos cómo realizar ese aprendizaje, ¿cierto? Supervisado o no supervisado. Entonces, típicamente, ese aprendizaje supervisado o no supervisado debe tener un régimen o una receta, ¿cierto? A seguir que nosotros hasta ahora hemos realizado en el primer ítem. Entonces, la receta tiene que ser la siguiente. Nosotros, ¿cierto? Realizamos una limpieza de datos, un análisis estadístico de datos, ¿cierto? Y estamos por aquí. Entonces, estamos trabajando en un proceso estadístico que lo único que hace, en realidad, lo que ayuda es a que podamos establecer si las variables tienen alguna relación una con las otras, ¿cierto? Que optimice el proceso, que optimice el rendimiento y que además de eso optimice también la máquina. Entonces, ese proceso estadístico no lo perdamos de vista. Tenía por ahí nosotros, digamos, unos cálculos donde estaba la media, donde estaba la varianza, ¿cierto? Y algunos estadísticos que nosotros llevamos a cabo. E incluso también se encuentra en ellos la limpieza. Pues recuerden utilizar siempre esta palabra. Los datos deben estar limpios. Si los datos están limpios, que fue lo que nos dedicamos la primera sesión con el algoritmo o con la secuencia de Drobna, nosotros podemos asegurar que tenemos unos datos confiables. Y de ahí pasar a poder tomar la decisión de qué es lo que tengo que hacer. Si seleccionar un algoritmo de clustering o si lo que tengo que hacer es un algoritmo de agrupación o si lo que tengo que hacer es un algoritmo de regresión. Típicamente los primeros modelos que salieron eran algoritmos de regresión. Pero bueno, sin darle mucha vuelta a la cosa, los algoritmos deben tener una ecuación matemática, ¿cierto? Entonces, a eso lo llamamos modelo predictivo. Esa ecuación matemática debe ser de algún modo, ¿cierto? Entrenada, porque es una ecuación que corresponde a típicamente lo que llamamos un método numérico. Ese método numérico, entonces, lo que me permite a mí, de manera automática, es poder dividir, ¿cierto? Los datos en dos para poder, digamos, lo que nosotros queremos siempre después, si es supervisado, tener un conjunto de datos en el cual entreno y otro conjunto de datos con el cual testeo, para poder verificar si lo que estoy entrenando está funcionando o no está funcionando. Pues típicamente lo que nosotros deberíamos tener es una matriz Y que supone un algoritmo al que llamaremos función de costo, ¿cierto? Entonces, esa función de costo
que típicamente va definido en f de x, tiene en cuenta todas las entradas, siendo cada una de las entradas x1, x2, x3, todas las variables que nosotros nos encargamos de correlacionar y de saber que eran independientes dentro de nuestro proceso. x1, x2, xn, entradas. Entonces, observen que ahí va a haber una función de costo, una suposición que hago yo como dueño del algoritmo. Esa suposición me lleva, por ejemplo, inicialmente a que yo podría establecer una ecuación de una línea recta. Supongamos la suposición de una ecuación de una línea recta que sería un algoritmo de regresión para que podamos entender el fenómeno. Si nosotros hacemos esa suposición de que la función de costo, que vamos a llamar y estimada, le voy a colocar un guioncito arriba, ¿cierto? Es una sucesión, ¿cierto? De números donde vamos a tener un W0, donde vamos a tener un W1 por X, y supongamos que sea en una sola dimensión, ¿cierto? Pues ustedes automáticamente se van a dar cuenta que si yo conozco, ¿cierto? Los valores, voy a escribir por aquí los conocidos, si yo conozco X y conozco Y, debe haber dos a los que desconozco. Y los que desconozco, pues típicamente son W0 y W. Entonces, si yo desconozco esos datos, lo que hace mi algoritmo cuando está iterando, cuando está trabajando, cuando está haciendo toda esta secuencia de datos, es intentando encontrar cuál es el W0 y el W1 más óptimo. Una vez los encuentra, a esos W0 y W1 les vamos a poner un nombre. Se van a llamar, ¿cierto? Hiperparámetros. Entonces, esas ecuaciones hiperparámetros típicamente lo mencionan como una matriz W, son los que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces aquí hago, de aquí de mis datos sin calificar, encuentro los hiperparámetros, que son los que me van a ayudar a predecir, pero posteriormente yo debo tomar otro conjunto de datos para saber si con esos hiperparámetros, nuevamente con un otro conjunto de datos X, otro conjunto de Y, voy a testear para establecer una métrica y decir, bueno, qué tan bueno es el algoritmo para luego, ¿cierto? En último caso, llevarlo a una aplicación real. Entonces observen que esto es una secuencia, ¿no? Entro, ¿cierto? Tomo unos datos. Es importante mencionar que todo el conjunto de datos, el 100% del conjunto de datos, debe ser dividido en dos grupos. Unos datos que voy a utilizar para entrenar y otros datos que voy a utilizar para testear. Típicamente, ¿cierto? En la literatura se encuentra que los datos para entrenar deben ser mínimo el 60%, el restante 40% para testear, de todo el 100% del conjunto de datos que yo tengo. ¿Listo? Pero en algunas ocasiones puedo utilizar 60, puedo utilizar 70, puedo utilizar 80 y eso dependerá del sitio. También depende, evidentemente, de lo que nosotros llamamos la experiencia. Entonces, una vez nosotros entendemos el proceso ya de supervisión, sin supervisión, evidentemente no lo voy a manejar, me voy a ir a la definición específica de aprendizaje supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado en realidad lo que me dice es existen unas X, existen unas Y, y cuando conozco las X y conozco las Y, pues de manera yo podría definir o jugar a sintonizarlos. Esto es típicamente una sintonización. Y eso es claro, esto debe tener una esencia. Y lo voy a hacer con una ecuación de línea recta para que ustedes lo tengan en cuenta. Digamos que típicamente lo que nosotros realizamos en un algoritmo de aprendizaje supervisado, no supervisado, o cualquier algoritmo de inteligencia artificial, es establecer una frontera y establecer una ecuación o suponer una ecuación que es la que me va a regir el comportamiento. Supongamos entonces, por ejemplo, que aquí yo tengo una variable x1, una variable x2, ¿cierto? Y una valor que de aquí en adelante vamos a llamar el bias, que es el W0 que ustedes acaban de observar. Y mi ecuación entonces originalmente voy a darle por aquí una ecuación, ¿cierto? Un segundo, sum, para que de pronto ustedes les quede mejor entendido. Y a ese sum, ¿cierto? Le decimos que el y está. Este fuese y, supongan aquí, miren, que y fuese la ecuación menos 1.2 más 0.5 por x1 más 0 más 1 por x2. Supongan que esa fue la esencia, es una ecuación. Entonces yo debería estar suponiendo que hay una ecuación y, ¿cierto? Que tiene un componente W0, un componente W1 y un componente W2, cuyos valores yo quiero encontrar. Voy a ingresarlos, ¿cierto? A un algoritmo que me va a decir,
Si la diferencia entre el Y, el dato Y que yo conozco, y el dato Y estimado que yo tengo es 0, estoy en el caso ideal. Si no, va a existir, ¿cierto?, alguna serie de desfase o de distancia entre mi valor Y mi valor Y estimado. Entonces, el Y que yo conozco, vamos a definir dos grupos, Y como valor conocido son los datos que yo conozco en el experimento. ¿Listo? Y los Y estimados son la ecuación que yo supongo me va a resolver el ejercicio. Si la diferencia entre el y el Y estimado es 0, es evidente que yo voy a encontrar, ¿cierto?, que mi resultado es O. Entonces, en esto, ¿cierto? Y yo supongo que existe un error. El error del algoritmo debería poderse medir como Y menos, si fuese evidentemente un valor absoluto, Y estimado. Y yo le pongo el valor absoluto porque a mí no me interesa si es positivo o negativo, pues yo puedo de manera automática decir que ese error me va a entregar lo que yo quiero. Y es supervisado y es una métrica de supervisión que ahondaremos más adelante porque conozco los datos Y conozco los datos, o supongo los datos Y estimado. Entonces, el Y estimado es algo que va a empezar a cambiar. Evidentemente, cuando empieza a cambiar, tendrá que encontrar un punto de convergencia. Convergencia que explicaremos más adelante. Simplemente llegan y se establecieron los hiperparámetros. A esos hiperparámetros los llamaré la matriz W. ¿Listo? Lo que antes se llama H son los matrices W. Y supongo que después de entrenarse me dio menos 1.2, ¿cierto? Menos, perdón, más 0.5 y más 1. Si después de entrenarme, evidentemente, en ese algoritmo, pues esos son mis hiperparámetros, pues yo no tendría otra opción, ¿cierto? Más allá que la de intentar, ¿cierto? Resolver el ejercicio de manera, eh, digamos, cerrada. ¿Cómo entenderlo? Entonces, supongamos que esto fuese un ejemplo de clasificación. Si fuese un ejemplo de regresión, yo intentaría que los datos queden sobre la línea recta. Pero si fuese un evento de clasificación y yo tuviese solamente dos clases, es decir, que la Y me dice o que sí o que no, o que es positiva o que es negativa, yo puedo caer acá o puedo caer acá. ¿Listo? Entonces simplemente juego a esa esencia, a establecer una frontera que me permita de manera automática decir, sí, eso está bien o está mal. Para el tipo de algoritmos supervisados, entonces tenemos regresión y clasificación. Entonces la regresión es principalmente porque hay regresiones lineales y regresiones polinomiales. Una regresión lineal es aquella que supone una función y, ¿cierto? Donde es una línea recta. Evidentemente, si uno es una línea recta en varias dimensiones, pues yo voy a poder o tener la posibilidad de hacerlo en una dimensión o en dos dimensiones o en tres dimensiones, etcétera, etcétera. Es decir, que yo podría decir que y se convertiría en una ecuación supuesta. Nuevamente, puede suponer una f. Si la función es lineal, pues se llama regresión lineal. Si la función es polinomial, o sea, W0 más W1 por X al cuadrado más W2 por X1 al cuadrado más W3 por X1 por X2 más tantas como yo pueda suponer, pues de manera automática tengo una regresión. ¿Listo? Pero, si en algún determinado momento yo cambio la función, ¿listo? Y empiezo a utilizar otro tipo de algoritmos, pues ya no me van a aparecer regresiones lineales, ya no me van a aparecer regresiones lineales, sino que yo podría jugar prácticamente con cualquier ecuación. La principal ecuación en la que nosotros jugamos se llama exponencial. Si yo hago esta suposición y coloco una exponencial de manera automática, tengo una regresión logística. La regresión logística típicamente se utiliza cuando la salida, como en su momento lo dijimos, es discreta, ¿cierto? Entonces, o lo pone en un lado o lo pone en el otro gracias a una frontera que va a ser exponencial, digamos que por las características típicas de una función exponencial. ¿Listo? Entonces, la ecuación en realidad logística que nosotros utilizamos, digamos en nuestra siguiente clase lo vamos a profundizar, estará regida única y exclusivamente por el resultado o la aplicación que yo estoy intentando realizar. Las máquinas de vectores soporte y los cabencinos más cercanos, los miraremos con más detenimiento en nuestra siguiente clase, cuando ya tengamos que aplicar, evidentemente, un algoritmo. Miremos entonces uno de los ejemplos de regresión lineal
a profundidad para que ustedes entiendan que detrás de esto existen unas ecuaciones matemáticas que son un poco complejas de entender, son eventos de optimización, pero que me ayudan a poder definir, ¿cierto? En función de los estadísticos y los datos anteriores que yo estaba utilizando, cuál algoritmo podría ser de manera inicial, ¿cierto? Una predicción mejor. No necesariamente funciona, pero digamos que nos lleva a un estado que nos podría ahorrar no solamente tiempo, sino nos podría ahorrar otro tipo de... bueno. Entonces, digamos que la regresión lineal, como ustedes la están observando ahí, obedecería, ¿cierto? A suposición de una ecuación H que tiene unos componentes B sub 0, lo que llamamos W0, W1, W2, ¿cierto? Y donde claramente los elementos que yo intento buscar, ¿cierto? O desconocidos van a ser B0, B1, B2, B3, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces serán los parámetros que yo busco. Para poder encontrarlos, entonces, ustedes tienen que plantear una función de error. En una función de costo. La función de costo, evidentemente, es la que me calcula el error. Lo vamos a manejar de momento con MOAB-F como el error cuadrático medio, cuyo valor o cuyo, digamos, término se calcula como los valores Y que conozco menos los valores Y que estimo, ¿cierto? Elevados al cuadrado. ¿Para qué se elevan al cuadrado? Digamos que tiene como objetivo que, como ustedes observan aquí, los errores que están hacia arriba con los errores que están hacia abajo no se sumen, sino que se vuelvan acumulativos para poder aproximarme un poco mejor, ¿cierto? Al método y que en el momento en que lo aplique no tengas inconveniente. ¿Listo? Y lo hago muestra a muestra, es decir, punto a punto. Entonces, si yo lo hago punto a punto, le coloco el término sub i y lo voy a calcular. Esa es la función de costo. Pero si yo hiciese una función de optimización de manera literal, de manera muy exhaustiva, pues ustedes se darían cuenta que yo lo que en realidad estaría buscando, ¿listo? Es que esa regresión lineal o incluso esta regresión lineal de algún modo se optimiza. Esto ya les voy a mostrar un poco cómo optimizarlo, pero detrás tendría un concepto matemático de una derivada, ¿cierto? En donde yo tomaría la función de la derivada de esa función j, la derivaría con respecto a lo que quiero que varíe. ¿Qué es lo que estará cambiando cuando el algoritmo se está entrenando? Las x no van a cambiar. Lo que van a cambiar son los coeficientes. Entonces debe ser una derivada con respecto a b0, una derivada con respecto a b1, una derivada con respecto a b2, o omega 0, omega 0, o omega 1, y una derivada con respecto a esos términos desconocidos. Y una vez que encuentre la derivada con respecto a esos términos desconocidos, pues ahí ya tengo la variabilidad. Y esa variabilidad es la que me va a indicar cuánto cambia el B0. Ahí nacen las redes neuronales, es importante tenerlo por ejemplo. Entonces, cambiar la función de regresión lineal a regresión polinomial, de regresión lineal con regularización lazo, de regresión polinomial, algoritmos de Ormix, etcétera, etcétera, los algoritmos que yo entraría a profundidad a tratar en esta clase, pues evidentemente será solamente el cambio de la ecuación. Y la ecuación cambia, ¿cierto? Y hace digamos, cambios específicos que nosotros no nos damos cuenta porque debería ser muy rápido. Entonces, aquí tenemos la regresión logística, como les mencionaba, la regresión logística obedece, entonces, evidentemente, a una función exponencial. Esa función exponencial quiero detenerme aquí un ratito, porque la función exponencial, al hacer una división, observen que establece una frontera, y esta frontera podría también hacer esto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué tan grande o qué tanto cambie este término W traspuesta por X, pues la función empieza a moverse, a volverse más o menos inclinada. Por ejemplo, esta que estuviese en rojo también podría ser así mismo. Entonces, esa función exponencial cambia en función de este WT por X, donde nosotros esta es la que suponemos, es una función real, ¿cierto? Lo único que hacemos es cambiar el valor. Si lo cambiamos y lo dejamos de ser lineal, pues entonces ya no se llama regresión logística, sino de otro modo. Y eso es lo que me permite a mí sintonizar. Por eso me dice, o sea, o lo pongo aquí o lo pongo allá, y lo que yo estoy cambiando es la frontera. Entonces tendríamos regresión logística, ¿cierto? Aquí habría una interpretación específica, es como cambiamos la regresión logística, es una linealización, y tendríamos otro tipo de algoritmos no supervisados que veríamos en nuestras líneas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos de digamos, este aprendizaje? Existen dos tipos, ¿cierto? O que si no tiene dos aplicaciones específicas. O la utilizamos para una regresión o la utilizamos para una clasificación. Que inicialmente utilizamos, ¿cierto? La regresión porque tal vez el método más fácil que conocíamos, regresión, ¿cierto? Lineal por mínimos cuadrados, y podríamos también aplicar una regresión
clasificación como la logística, que serían tal vez los ítems iniciales. Para trabajar en Python, eso lo quiero hacer en clase, ustedes van a tener una librería. Va a ser supremamente sencillo. Y la librería se va a llamar, para que la vayan viendo, scikit-learn. ¿Listo? No me cabe acá, entonces lo voy a colocar aquí, un poco más pequeño, de aprendizaje, ¿cierto? Scikit-learn. Esa librería ustedes pueden consultar, ya tendrá todos los algoritmos y muchísimos más, los miraremos nuevamente en la siguiente sesión, para que ustedes puedan entrar y trabajar de manera directa. Pues con esto debería ser suficiente para que ustedes puedan entrar, consultar el foro y trabajar de manera directa con sus. Sin más, esto es lo que tengo para comentarles. Entonces, en nuestra sesión siguiente la vamos a profundizar. Recuerden estar en nuestra clase o nuestra tutoría de asesorías académicas para que puedan entender un poco mejor, porque ya se pone un poco matemática la situación. Les agradezco entonces su atención. Muchísimas gracias y espero verlo en la siguiente sesión.